Vocación de San Mateo, de Caravaggio, una de las obras que más suele caer en la prueba de acceso a la universidad, en la asignatura de Historia del Arte. ¿Cómo lo comentaríamos? Título: La Vocación de San Mateo. Autor: Caravaggio. Estilo: barroco. Cronología: el barroco se extiende en los siglos XVII y XVIII, pero Caravaggio es uno de los primerísimos autores del estilo. Tan primerísimo que este lienzo en concreto es de 1601, el primer año del siglo XVII. Así que deberíamos poner nunca siglo XVIII, sino primera mitad del siglo XVII, y a ser posible, principio del siglo XVII. Así es más exacto. Técnica: óleo sobre lienzo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a decir la iconografía. ¿Qué representa? Bueno, la obra se encuentra en una capilla, la capilla de los Contarelli, en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Hay 3 cuadros dedicados a San Mateo en la capilla. En el fondo, San Mateo y el Ángel. A la izquierda tenemos esta obra, La Vocación de San Mateo. A la derecha, el Martirio de San Mateo. Bien. La que nos ocupa, la Vocación de San Mateo, representa el momento en el cual este personaje está en su trabajo, él es recaudador de impuestos, y de pronto entra Jesús con San Pedro y le dice: Mateo, déjalo todo y sígueme. Mateo pregunta: ¿yo, Señor? Y tras unos momentos de indecisión abandona su trabajo y se convierte en discípulo, en apóstol de Jesús. Muy bien. ¿Cuáles son las características de esta obra que nos ha permitido reconocerla como obra barroca? Bueno, pues en primer lugar, la teatralidad. Recordemos que en el barroco el sentido de lo teatral es fundamental. Y en esta obra está claro que los personajes tienen gestos teatrales. No del teatro actual, sino de lo que el teatro era en el siglo XVII y de hecho era hasta hace algunas décadas. Un teatro en el cual los actores hacen gestos muy grandes, gestos exagerados, gestos que no son realistas. Ese brazo extendido de Cristo hacia San Mateo no es algo que encontraremos en la realidad. Son gestos retóricos, exagerados, para que el que ve el cuadro o para que el que asiste a la obra de teatro sepa con claridad qué es lo que está allí pasando, para que le llegue el mensaje de la manera más directa y obvia posible. Bien, en segundo lugar, aparte de la teatralidad, hemos de hablar de los contrastes. Al barroco le gusta el contraste. Y en la pintura barroca, uno de los contrastes más buscados va a ser el que existe entre la luz y la oscuridad. De hecho, Caravaggio va a desarrollar un concepto llamado el tenebrismo, muy distinto del que 100 años antes había desarrollado Leonardo da Vinci. La idea del sfumato, del difuminado, que supone una transición suave entre las luces y las sombras. Por el contrario, el claroscuro de Caravaggio consiste en un violento contraste entre las partes iluminadas y las partes que están a oscuras, para de esa manera producir un gran impacto visual y emocional en el espectador. De esta manera sitúa un foco de luz fuera del cuadro. Un truquito. En Caravaggio el foco de luz nunca está visible. En sus seguidores, los caravallistas, el foco de luz, por ejemplo, una lámpara, sí estará visible representado en el lienzo. Pues bien, decía, entra la luz de la calle que ilumina violentamente una parte de la estancia. Y lo hace con una gran diagonal. Este cuadro está estructurado en 2 grandes diagonales. Recordemos que las diagonales eran propias del arte barroco para buscar el dinamismo. Pues bien, esa luz que entra en diagonal ilumina los elementos más importantes: el rostro de Cristo, la mano de Cristo y la faz de San Mateo, para que de esa manera el espectador enseguida lleve su mirada de la figura de Cristo a San Mateo y viceversa, y comprenda de una manera muy directa el mensaje. En este sentido, Caravaggio va a encajar con la idea de la Contrarreforma católica. La Contrarreforma católica, que tuvo lugar mediante el
Concilio de Trento, décadas atrás, había dejado muy claro que había que utilizar el impacto visual de las obras de arte para emocionar al fiel. De esa manera, hay que utilizar el arte para convencerle de las realidades de la religión católica. Y hay que hacerlo de la manera más directa e impactante posible. De esta manera, Caravaggio se está apartando de la artificiosidad del manierismo que él mismo había practicado en sus primeros años para buscar un lenguaje mucho más directo que llegue a la emoción del espectador de una manera impactante. Debemos añadir algo más, algo muy propio de Caravaggio, y es el realismo, entre comillas, vulgar o incluso a veces sucio, con que representa a las figuras sagradas. Caravaggio no sigue la idea del Renacimiento de representar la naturaleza seleccionando aquello que es más hermoso. El Renacimiento había seleccionado para idealizar a las figuras. Aquello que es feo no entra dentro del arte. Sin embargo, Caravaggio entiende que lo que habitualmente consideramos desagradable, feo, viejo, incluso indecente o inapropiado, es también parte de la realidad y por tanto tiene que ser integrado en la obra pictórica. En este sentido, se aparta de otro gran pintor de su mismo tiempo, que es Annibale Carracci, que sí practica esa idealización. Caravaggio no. Caravaggio va a representar a las figuras de sus cuadros como personas de la calle. Quizá cuando se trata de Cristo se idealiza un tanto, si el rostro de Cristo en este cuadro es un rostro hermoso, pero las demás figuras son figuras que encontraríamos hoy día en cualquier lugar. De hecho, Caravaggio utilizaba personas muy de la calle como modelos para sus obras. Y con ello no quería escandalizar, aunque efectivamente hubo personas, sobre todo del clero, que se escandalizaron. Él lo que quería es convertir en algo cotidiano el hecho sagrado, para conseguir de esa manera una mucho mayor identificación. De nuevo, fijémonos como a pesar de que es parte del clero el que se escandaliza con este realismo de Caravaggio, en el fondo está siguiendo las ideas de la Contrarreforma. Acercar la religión a la persona, hacer que aquel fiel que ve el cuadro no vea algo lejano en el espacio y en el tiempo, sino algo cercano, algo de lo que él mismo podía ser partícipe. De esa manera le da mucha más inmediatez y mucha más fuerza comunicativa a la escena representada. Eso sí, hubo voces que a veces clamaron al cielo y dijeron que era indecente. Ahora recuerdo a alguien que dijo que el entierro de Cristo, que se conserva hoy en los museos vaticanos como una de las grandes joyas, era realmente indecoroso porque parecía la escena en la que un grupo de bárbaros entierran al jefe de su tribu. Hoy a nadie se le ocurriría decir eso, pero en su momento chocó. Aunque también hay que decir que Caravaggio tuvo una clientela religiosa que pagó, del clero quiero decir, que pagó buenas cantidades por las obras que realizó durante su corta vida, porque Caravaggio tuvo una trayectoria problemática y una muerte prematura. Bien, nos pueden preguntar en selectividad alguna otra obra de Caravaggio. Podemos citar, por ejemplo, en la iglesia romana de Santa María del Popolo, dos lienzos dedicados a San Pedro y San Pablo, concretamente la caída del caballo de San Pablo y la crucifixión de San Pedro, o también el entierro de Cristo que he citado antes en los museos vaticanos. También nos pueden preguntar por algún otro pintor del mismo contexto, a saber, Italia, principio del barroco. Y habría que citar a Annibale Carracci. Carracci es el que se encarga de ese enorme techo en trampantojo del Palacio Farnese en Roma. Un techo que juega con la retina del espectador a crear arquitecturas fingidas y cuadros fingidos, supuestamente colocados en el techo, en realidad es un gran fresco, en el que aparecen temas mitológicos, en un barroco muy distinto del de Caravaggio. En lugar de aparecer grandes claroscuros, hay un predominio de la luz. En lugar de aparecer personajes
entre comillas, populares o vulgares, aparecen personajes con toda la pompa del mundo de la mitología. Y en lugar de representar con todo realismo epidérmico los accidentes de la piel, arrugas y demás, estos personajes aparecen completamente idealizados. Es una manera distinta de enfocar el barroco, un barroco más visto desde el clasicismo, en lugar de un barroco, entre comillas, rupturista, como es el que sin duda practica Caravaggio, por cierto, con enorme éxito. La huella de Caravaggio va a ser grande en gran parte de Europa.